Muy buenas tardes, amados hermanos. Les doy la bienvenida a este estudio de miércoles 10 de noviembre. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y poder tener este tiempo de reflexión que como cada miércoles tenemos para alimento de nuestra alma. Los salmos han sido muy buen alimento para nosotros, pues son escritos, muchos de ellos, la mayoría por David, otros no, pero ciertamente son alimento sólido. Podemos llegar a conocernos a nosotros mismos a través de los salmos, pero también podemos llegar a conocer a Dios a través de estos mismos salmos. En esta aventura que hemos emprendido desde hace ya algún tiempo del Salmo 119, hemos podido notar el corazón del Señor sin duda alguna, lo que nos permite conocer, pero también nos vemos a nosotros mismos, nuestra vulnerabilidad, nuestro corazón. También nos reflejamos en el autor que posiblemente, como hemos dicho a lo largo de este tiempo, puede ser David. Nos hemos entonces visto ahí, nosotros reflejados en él, en la pobreza, en la injusticia, pero también en la confianza que tenemos acerca de la palabra del Señor. Como David, seguramente nosotros también nos hemos sentido en algún momento atribulados, quizá perseguidos o quizá injuriados. Y también como David, posible autor de este salmo, nos hemos encontrado ante la necesidad de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y cuando lo buscamos, lo encontramos. Así que este salmo ha sido maravilloso, lo hemos estado estudiando por las porciones de 8 versículos cada sección en este acróstico a partir del alefato hebreo y nos ha dado una gran orientación al respecto de cómo debe de ser nuestra vida, nuestro corazón, nuestra oración, nuestro clamor, nuestro lamento. En realidad nos ha dado grandes enseñanzas. Así que en esta ocasión vamos a entrar a la reflexión de estos versículos número 145 hasta el 152 de esta porción. Hemos ido avanzando en este sentido y vamos a pedirle al Señor que nos dirija para que podamos tener una reflexión de acuerdo a lo que Él establece para nosotros. Le pido que incline su rostro para orar. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti con confianza y aprender a través de este salmo lo que tú pides de nosotros. Ciertamente te conocemos más a ti, pero por otro lado, ciertamente también estamos a la expectativa de que tú te reveles a nosotros y nos digas cómo somos nosotros y cómo debemos de relacionarnos contigo. Gracias por estas porciones maravillosas que son de gran sabiduría y déjanos escudriñar, Señor, para que no seamos irresponsables en la interpretación de este texto. En el nombre de Jesús es que agradecemos. Amén. Le invito entonces para que escuche la lectura de esta porción de los versículos 145 a 152. Así dice el texto. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. 8 versículos. Es muy posible que la primera palabra de este salmo sea lo que determine el tema de esta porción. Estamos haciendo diferentes análisis de las diferentes porciones. Hemos visto cómo el autor habla de sí mismo como un joven y también hemos visto que también ha sido injuriado, ha sido atacado, está en una condición de persecución y esto nos da una gran orientación y nos podemos reflejar, como dije hace un momento, con este autor. Pero ya dije, la primera palabra de esta porción en el Salmo 119, en el versículo 145, puede ser el tema del resto de la porción, de estos 8 versículos, no de todo el Salmo. Pero empieza esta porción hablando de esta palabra. Dice él, clamé. Muy pocas veces tenemos nosotros el cuidado de hacer un estudio concienzudo, analítico, cuidadoso, bíblico de algunas palabras que están escritas en la Escritura. Hay algunas palabras que son muy repetitivas, hay algunas palabras que son muy socorridas por los autores. También depende un poco de las características de los autores, pero hay palabras muy concretas, muy específicas. El autor de este salmo parece ser que le gustan expresiones de esta naturaleza, como clamé, clamar. Así que tenemos que tener un cuidado especial en la palabra clamar a partir del idioma original.
Cuando nosotros escuchamos esta palabra de clamar, viene a nosotros entonces, a nuestra mente, un concepto que no es equivocado, porque clamar tiene que ver con suplicar. Ahora, a diferencia de pedir, ¿no? De pedir, de solicitar, clamar, llega a un punto más alto. Nosotros podemos solicitar y podemos pedir, y esta petición y esta solicitud de alguna manera tienen un tono pues más bajo, tienen una condición de está bien si me lo das o no me lo das, no pasa nada, ¿verdad? Puedo vivir con esto, si te lo solicito, si te lo pido y no me lo das, puedo vivir con esto. Pero cuando se utiliza en el idioma original la palabra clamar va muchísimo más allá de una simple solicitud o una simple petición. El clamor viene de un corazón roto. El clamor viene de un corazón desesperado. El clamor viene de una situación tan adversa que verdaderamente uno clama al Señor. Uno clama, suplica. Uno está derrotado delante del Señor. El clamor implicaba entonces esto, ¿verdad? Una derrota interna. Una persona que no está derrotada internamente, que no ha experimentado este abandono de sí mismo en buen sentido, ¿verdad? Que todavía o ahora ya se siente, ¿verdad? Incapaz, vulnerable, que no puede por sí mismo. Entonces la petición se convierte en clamor. Cuando nosotros estamos en una condición determinada y le pedimos al Señor cualquier cosa, ¿no? Incluso le podemos pedir el pan de cada día y nosotros tomamos el Padre Nuestro y le decimos, te pedimos el pan de cada día. Señor, danos de comer, te pedimos que no nos falte la comida y estamos haciendo una petición bastante correcta, aun y cuando esta petición, bueno, damos por sentado que de todas maneras tenemos lo que le estamos pidiendo. Pero quiero poner un ejemplo extremo. ¿Qué tal? ¿Qué tal que no tuviera que comer en su casa? ¿Qué tal que llevara muchos días sin comer? ¿Qué tal que tenga a sus hijos allá y no tenga alimento para darles y que estén muriendo de hambre? Este tipo de situaciones no las vivimos nosotros, ¿no es cierto? No en el mundo occidental, no en el lugar en donde vivimos, no en este siglo. Pero vamos a poner ese escenario que seguramente en algunas partes del mundo sí están viviendo. No hay nada para comer. Cuando no hay nada para comer, cuando la situación está en completa adversidad y de verdad ni una migaja de pan, entonces la oración al Señor no es, Señor, danos de comer. Es una buena oración. Pero esta misma oración, danos de comer o provee para nuestra comida, ya no se vuelve en una simple súplica, sino se convierte en un grito desesperado. En un grito desesperado de angustia, un corazón derrotado en donde ya no puedo ni por mis más grandes esfuerzos conseguir comida para mi casa. Ahora entonces me dirijo al Señor ya no solicitándole y pidiéndole como nosotros pedimos, dando por sentado que lo tenemos. Nos sentamos a comer todos los días usted y yo y decimos, Señor, gracias por el alimento. ¿Cuántas veces le decimos, dame de comer? La oración del Señor dice que pidamos, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Pero damos por sentado esto. Pero ¿qué tal que no tuviéramos nada entonces en este escenario y en este ejercicio, ¿verdad? Mental, en el que verdaderamente solamente lo podemos tener como un ejercicio mental. Si no tuviéramos nada que comer, diríamos, ¿no? Al Señor, te suplicamos, te rogamos, desgarramos nuestro corazón delante de Él. Entonces el clamor se convierte en una petición extrema que viene de un corazón derrotado, abandonado de sí mismo, un corazón que ha tenido una circunstancia tan adversa que ya ha hecho todo lo posible buscando por todos los medios alguna solución y no se ha encontrado. Lo que queda entonces después es clamar. Lo que queda entonces, ¿no? Es suplicar, es desgarrar el corazón. La historia de los jueces es una historia muy interesante. En la historia de los jueces, los jueces, en la época de los jueces, el pueblo, ¿verdad? Siempre hacía lo que bien le parecía, como dice el autor. Pero una cosa que era una constante en la historia de los jueces es que los jueces, ¿verdad? Tenían, o en la época de los jueces, el pueblo era oprimido. Luego entonces de ser oprimido, clamaba. El Señor les daba un libertador. Tenían algunos años de paz y luego volvían a apostatar. Y la historia del pueblo de Israel en la época de los jueces era esta. Apostasía, apostataban, el Señor los abandonaba, luego venían conquistadores y los tomaban presos, y después el pueblo clamaba, clamaba a gran voz, el Señor los entendía, los escuchaba y entonces les proveía de un juez, de alguien que los liberaba y luego este círculo vicioso se convertía en una constante para el pueblo de Israel.
El clamor entonces venía después de una gran opresión. Venía la opresión y entonces el pueblo, viéndose completamente indefenso, entonces ya no pedía, ahora clamaba al Señor. ¿No es cierto que la palabra del Señor nos habla y nos dice, clama a mí, yo te responderé? Este clama a mí es, no te queda de otra, búscame con desesperación, con tu corazón desgarrado, clama a mí. Nuestras oraciones comunes no tienen que ver tanto con clamores, ¿no es cierto? A veces sí, seguramente, sin duda. Pero clamor entonces implica una gran necesidad. Ya no tengo camino, no tengo para dónde ir. Cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaba ante el mar, empezaron a reclamarle a Moisés para dónde ir si enfrente tenían el mar y atrás al ejército. Y entonces clamaron. Y Dios respondió, ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, pero dése cuenta, Israel ya no tenía para dónde ir. La única alternativa que tenía era declararse en incompetencia delante de Dios. Era depender completamente de Él. Es verse indefensos a punto de morir. Entonces clamaron al Señor. El clamor entonces es un grito desesperado de auxilio al Señor. Es posible que nosotros no lo hayamos entendido bien porque no hemos estado en una situación en donde tengamos que clamar. En donde tengamos que clamar de verdad porque tenemos una condición deplorable. Esperemos que no llegue ese momento. Pero parece ser que en este salmo el autor verdaderamente está en una situación lamentable. Ya nos lo ha reflejado en versículos anteriores, pero ahora nos habla de cómo se acerca al Señor y cómo es su clamor. En ese sentido, entonces, vamos a ver tres cosas acerca del clamor. Uno, la forma del clamor. Dos, la petición que hace en medio del clamor. Y tres, cuál era la expectativa del autor en este clamor. Al contemplar estas tres cosas, hemos de aprender nosotros también cómo debemos clamar al Señor. No como exigiéndole, sino como necesitándole. Empezamos entonces con la forma del clamor. 145, versículo 145, dice el autor, clamé, ¿verdad? Me desbordé, grité, ¿no? Supliqué, ¿no? Pero no es una súplica simple, sino que está involucrado todo el ser. Aquí lo que está diciendo el autor es que dice, clamé con todo mi corazón. Ahora déjeme decirle que cuando se habla del corazón, no se está hablando del órgano específico, ¿verdad?, que tenemos nosotros en el cuerpo, sino con todo mi corazón, prácticamente estaría diciendo con todo mi ser, toda mi persona, todo mi cuerpo, toda mi capacidad está clamando a ti. Con todo mi corazón está implicado el ser completo del ser humano. Clamé con todo mi corazón, tiene que ver con el último aliento de vida que me queda y entonces estoy clamando porque todo lo que yo soy y lo que yo tengo está buscándote a ti. Dice entonces el autor, clamé. La manera de clamar es una manera no hipócrita, no es una manera de clamar porque no nos queda de otra, no es una manera de clamar porque tenemos una necesidad superflua, no, es una manera de clamar que tiene involucrado todo nuestro corazón. Todo nuestro corazón. Ahora, el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe cuando pedimos, cuando suplicamos, cuando clamamos, si verdaderamente este clamor tiene que ver con una necesidad espiritual profunda. O tiene que ver con algún capricho personal. O con una petición que tiene que ver con suplir nuestras pasiones o nuestras necesidades que no necesitan necesariamente ser cubiertas para seguir adorando al Señor. Así que nosotros tenemos que la forma del clamor es con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Y en este clamor o en esta forma del clamor está buscando el salmista muchas cosas, entre ellas su misericordia. Está buscando la misericordia del Señor porque nosotros tenemos en mente que la misericordia del Señor es la que nos mantiene vivos. ¿No es cierto? La misericordia del Señor es la que nos mantiene de pie. Como diría el autor de Lamentaciones, por su misericordia no hemos sido consumidos. Es decir, que gracias a su misericordia seguimos aquí y clamamos al Señor y clamamos por su misericordia. La primera parte del versículo 149 dice, oye mi voz conforme a tu misericordia. Te clamo con todo mi corazón. Te ruego que oigas mi voz y que no la oigas
porque yo lo estoy diciendo o porque tengo un lugar especial o porque soy tu hijo preferido. No, 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 sino que apelo no a mis características particulares, no a mis condiciones, no a mis conductas, sino a tu misericordia. La forma del clamor entonces tiene que ver con todo nuestro ser involucrado en la petición, en la súplica, y además, ¿verdad? Estamos hablando de pedir, de solicitar, de rogar en el clamor su misericordia. Recuerde usted, la misericordia es la que nos mantiene vivos. ¿Sabe por qué seguimos usted y yo aquí? Por la misericordia de Jehová, porque no hemos sido consumidos gracias a eso. ¿Sabe por qué seguimos trabajando? ¿Por qué seguimos reuniéndonos? ¿Por qué tenemos a la familia? ¿Por qué tenemos trabajo? ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Por su misericordia. Y lo que está haciendo el autor es clamando a gran voz, con todo su ser, suplicándole al Señor que oiga su voz conforme a su misericordia. La forma del clamor, amado hermano, entonces, y tiene implicado todo nuestro ser, apelando a la misericordia de Jehová. Conste que cuando estamos clamando no estamos pidiendo su justicia. Conste que cuando estamos clamando no estamos diciendo, Señora, acaba con aquellas personas que están dañándome. Sé justo, Señor, con esta situación. No, 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 no es el clamor. No es el clamor del que habla el autor. Está involucrado todo su ser y apelando no a su justicia, pero a su entera misericordia. En este ejemplo que tenemos, ¿verdad?, del pan, nosotros podemos clamar al Señor con todo nuestro ser, por nuestra necesidad tan intensa que tenemos. Pero no apelaremos y exigiremos al Señor que nos oiga para darnos pan tanto como que tenga misericordia de nosotros. Y en su misericordia estará implicado, por supuesto, la comida de cada día. Y escuchamos sus promesas de que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que me diga pan. Y así como esto, una gran cantidad de cosas. Clamo con todo mi corazón. La forma del clamor tiene implicado todo el ser, apelando, por supuesto, a su misericordia. Pero ya vimos entonces la forma del clamor, con todo mi corazón. Pero ahora, segundo lugar, vemos la petición del clamor. ¿Qué pide el autor de esta porción? ¿Qué pide al clamar? Miren nada más lo que hace él. Versículo 146. A ti clamé, sálvame. Sálvame. El clamor que está haciendo el autor. La petición que hace en el clamor es sálvame. Aquí la palabra sálvame no tiene que ver con la salvación del alma, no tiene que ver con el perdón de los pecados y la regeneración. No necesariamente. Esta expresión sálvame tiene que ver con líbrame. No solamente líbrame, líbrame de mis enemigos, líbrame de las circunstancias, incluso, dicen algunos autores, líbrame de mí mismo. Sálvame de las circunstancias, sí, pero sálvame de mí mismo. Esta petición de angustia tiene que ver con una necesidad apremiante de que el Señor esté a cargo de nuestra vida. ¿Saben qué? Ustedes y yo necesitamos ser salvados todos los días de circunstancias. La vida que tenemos no la tenemos comprada. No está asegurado que salgamos a la calle y regresemos con vida a la casa. Ahora en esta misma condición de pandemia que estuvimos viviendo, ¿cuántos de nosotros no estuvimos orando al Señor diciendo, Señor, sálvanos, rescátanos? El clamor, ¿verdad? Esa súplica incesante, ¿no? Usted y yo, algunos de ustedes, yo mismo, estuvimos en una condición verdaderamente de muerte. Yo le debo de confesar que cuando estuve enfermo allá en el mes de enero de este año, yo pensé que no la libraba. Y claro, mi oración tenía que ver con esto, sálvame, pero entonces todo mi ser estaba involucrado. La petición estaba, pues, sálvame, pero no solamente sálvame del virus, pero sálvame de cualquier otra cosa, incluso de mí mismo, incluso de mí mismo. Sálvame. Y para que el Señor me salve, yo necesito este poder sobrenatural. Este clamor implica la salvación que tiene que ver con rescatarme de una condición determinada. Por supuesto que también, ¿verdad? La salvación está implicada, pero nadie clama por ser salvo. El hombre que no es creyente no clama por ser salvo. No lo ve como una necesidad, no lo ve como una cosa apremiante para su vida, todo lo contrario. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno.
El que no es regenerado no clama por salvación, pero el que ha sido salvado clama, sálvame, pero no me salves en cuanto al nuevo nacimiento, porque ya estamos salvados, sino que sálvame de las circunstancias a mi alrededor. Y tanto la forma del clamor como la petición del clamor tienen involucrada su palabra. Si usted lo notó en el versículo 145, cuando el salmista dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. Luego entonces en el 145 en la petición dice, a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Note usted que en ambos casos guardar los testimonios, guardar los estatutos es indispensable. Tanto en la forma del clamor como en la petición del clamor, guardar los mandamientos, atender la palabra, buscar su voluntad en la escritura, ahí están las respuestas para que nos salve, ahí están las respuestas para alcanzar misericordia, ahí están las respuestas para que yo pueda clamar con todo mi corazón. En esta petición de clamor, en donde el salmista está diciendo, sálvame, está involucrado entonces también todo su ser. Y dice en la segunda mitad del versículo 149, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Vivifícame. La palabra vivifícame y sálvame tiene la misma raíz en el idioma original y de tal manera que sálvame y vivifícame más o menos van por el mismo sentido. Clama el salmista, sálvame, sálvame como ya dijimos, no para la salvación, sino sálvame de las circunstancias, de lo que estoy viviendo, de los ataques de mí mismo. Y vivifícame, dame un espíritu vivificante, permite que yo pueda entenderte. ¿A partir de qué? A partir de guardar tus estatutos, a partir de guardar tus testimonios, a partir de atesorar tu palabra. Por eso se repite, ¿verdad? Hoy, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio, que en el contexto del Salmo 119 estamos hablando de su palabra. Así que mis amados hermanos, tenemos dos cosas ya. La forma del clamor, con todo el corazón, suplicando su misericordia. Por otro lado, la petición del clamor es sálvame, salvación, líbrame, pero vivifícame, dice la palabra conforme a tu justicia. Vivifícame. Pero la tercera cosa, ya hablamos acerca de la forma del clamor, la petición del clamor, pero ahora, ¿cuál es la expectativa del clamor? Es decir, ya entendí que la forma del clamor es con todo mi corazón, que la petición es sálvame y vivifícame, pero ¿qué espera el salmista? ¿Cuál es la expectativa del clamor? El versículo 147. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Esperé en tu palabra. Lo que espera, la expectativa es oír a Dios, es escuchar a Dios, es entender lo que Dios está diciendo. Es tener este oído presto. Pero el Señor no nos va a hablar de manera audible. Él no va a bajar el Señor o no va a mandar un ángel o no va a bajar él mismo personificado en alguna manera para hablarnos a nosotros y decirnos su voluntad. La expectativa cuando clamamos no tiene que ver con que Él nos hable en un sueño, no tiene que ver con que Él venga y que nosotros vayamos caminando por el bosque y se prenda una zarza y arda y que no se consuma y que nosotros tengamos que quitarle el calzado de nuestros pies. No tiene que ver entonces con una teofanía o con una visión. La expectativa que tenemos es que el Señor nos hable, pero conforme a su palabra. Que el Señor nos hable, que nos diga, que nos acerque a partir de su palabra. Esperé en tu palabra. Y la palabra la tenemos. La escritura la tenemos. Esa expectativa tiene que ver con que constantemente, desde muy temprano, estamos buscando al Señor, con un clamor santo, con una expectativa de su palabra. El salmista dice, me anticipé al alba y clamé. Y clamé. Clamé, dice el salmista, esperé en tu palabra. Y luego añade, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. De día hasta la noche estoy clamando con esta expectativa de tu palabra. ¿Cuánto tiempo ocupa leyendo la escritura? ¿Cuánto tiempo ocupa
consultando la voluntad del Señor en su palabra. El salmista dice que desde tempranito hasta que anochece está esperando en el Señor, leyendo su palabra, teniendo esta expectativa santa. Con una afirmación, 151, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Amados hermanos, el Señor está cercano. Cuando clamamos, Él nos oye. Clama a mí y yo te responderé. Dice el Salmo 134, este pobre clamó a Jehová y el Señor oyó y lo libró de sus angustias. El clamor siempre tiene una respuesta. Pero amados hermanos, el clamor de todo corazón. Ese clamor suplicando que nos salve de las circunstancias y de nosotros mismos. La expectativa de la respuesta no está en las cosas sobrenaturales, sino a través de su escritura. Porque cercano está Jehová, dice el 151, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Cómo clamamos? ¿Cómo nos dirigimos al Señor? ¿Qué cosas hacemos? Ojalá, anhelo, que tanto usted como yo podamos tener esta forma de clamor con todo nuestro corazón suplicando su misericordia. Que nuestra petición implique ser salvados de las circunstancias externas de nosotros mismos y que nos vivifique conforme a su justicia. Y que nuestra expectativa sea esperar en su palabra, porque cercano está Jehová a cada uno de nosotros. Clamemos a Jehová, Él nos va a oír. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Y te suplicamos que sigas estando con nosotros y que permitas que clamemos, pero que clamemos con la conciencia de que nos escuchas, entendiendo que dependemos completamente de ti. Padre, que la forma de nuestro clamor sea con todo nuestro corazón, esperando tu misericordia. Que la petición de nuestro clamor sea de salvarnos, vivificándonos conforme a tu justicia, y que la expectativa que tengamos esté puesta en tus palabras escritas, porque cercano estás tú, oh Jehová, a cada uno de nosotros. Padre, cuida de nosotros y ayúdanos a orar y a clamar en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, pues hemos llegado al final de esta muy breve, pero muy breve reflexión, y yo le pido que siga atendiendo estas reflexiones, que no deje de asistir a nuestra iglesia. Ahora ya abrimos con 80 personas a partir del próximo domingo, así que anótese, regístrese. Este próximo domingo tendremos Santa Cena, no se la pierda, es importante, es un medio de gracia. Por lo pronto yo me despido, le deseo muy buenas noches, que el Señor le bendiga, hasta la próxima.